Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por conectarse a esta cita, a este live que hemos tratado de hacer aquí desde el canal con los candidatos, no solo los candidatos a la alcaldía, por ejemplo, ya tuvimos al candidato a la alcaldía por el pacto histórico de la ciudad de Ibagué, ya tuvimos una conversación esta misma semana con el candidato a la alcaldía de la ciudad de Bogotá, Gustavo Bolívar, pero además quisimos aquí en el canal hablar con los candidatos del consejo, hablar con los candidatos y candidatas, en este caso del consejo, que son bastante importantes de cara a la administración que va a tener un alcalde si resulta elegido. Y en esta ocasión tenemos como invitada a Donka. A ver, voy a tratar de leer tu apellido tal cual y tú si lo digo mal me corriges. Atanasova. No sé si lo leí bien, pero pues tú me corriges. Hola, ¿Cómo vas, Donka? buenas noches. Muchas gracias a ti y a toda la gente que nos está viendo. En efecto, mi apellido realmente originalmente se pronuncia Atanasoa, pero pues Atanasoa es como se ha posicionado aquí en medio de lo que son las adaptaciones, pero sí, muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos y a todas. Bueno, Donca, no, gracias a ti por estar acá. Consideré muy importante esta conversación porque a veces nosotros como ciudadanos, en medio del día a día, del agite que nos presenta una ciudad como Bogotá, incluso nos enfocamos, usted también en las elecciones presidenciales, nos enfocamos principalmente en alcalde, presidente, cuando son a nivel nacional, y pare de contar, pero dejamos de lado lo que en el caso a nivel nacional es el Congreso y en este caso de las administraciones lo que son los consejos, ¿no? El Consejo de Bogotá, que resulta bastante importante de cara a la gobernanza que puede adelantar el alcalde electo. Pero ya vamos a hablar un poquitico de eso, Donca. Me gustaría para iniciar esta conversación que pudiéramos hablar de ti, que pudiéramos hablar de tu trayectoria política, de lo que tú has logrado alrededor de estos años, digamos que en esas disputas políticas, lo que has logrado de cara a la ciudadanía, las conexiones, que le demos un poquitico de contexto a la gente de quién es Donca para que te conozcan, ¿no? Que creo que estos son los espacios, digamos, que podemos aprovechar para que la gente diga, ah, ya sé quién es el candidato, ya sé quién es la candidata, qué me agrada, qué me gusta y que le podamos contar a las personas. Entonces, cuéntanos un poquito de ti, Donca. Bueno, muchas gracias. Pues en efecto, yo soy búlgara, nací en Bulgaria y llevo aquí 30 años. Hace 30 años llegué a este país, justo el día en el que la última bomba que colocó Pablo Escobar en el centro comercial de la 93 estalló. Fue realmente impresionante llegar y lo primero que vi fue este acto de violencia que me marcó durante mucho tiempo y me marcó, yo creo que frente a mi lectura de país y demás. Eh, y digamos, estudié sociología en la Universidad Nacional. Luego hice una maestría en estudios políticos y económicos en la Universidad Externado y estoy actualmente cursando un doctorado de estudios políticos y sociales en la Universidad de Lovaina. He sido docente por muchos años, docente investigadora universitaria, más de 12 años, pero lo que más, digamos, me atrajo y me convenció y me enamoró de quedarme en este país fue en efecto un poco la fuerza y la potencia de la gente que yo encontré. Yo venía de un país en el que la fuerza de la gente estaba un poco amedrentada, la gente no quería participar, no quería estar en decisiones, muy tímida, ¿cierto? Muy poco organizada. Y llegué a este país y sentí que en todos los lugares, frente a todos los temas, frente a cualquier definición que se planteara, había cantidades de gente organizados, procesos de diverso tipo, de las maneras más creativas en medio de todas las adversidades que estaban diciendo y levantando la mano diciendo yo quiero estar, yo quiero decir, yo quiero definir, yo quiero denunciar lo que me está pasando, yo quiero proponer cómo mejorar las condiciones de vida de mi país en medio de mis comunidades, en medio de un país absolutamente lleno de desigualdades. Y eso fue algo que a mí digamos, me enamoró y me capturó a pesar de todas las dificultades, a pesar de que mucha gente me decía, no, este país es un país muy difícil, es mejor que estés en otro lado, pero digamos, ese recorrer los territorios, conocer los procesos de organización campesina, organización de pobladores y pobladoras urbanos, entrando a la Universidad Nacional, un poco el movimiento estudiantil, que realmente para mí fue como una escuela de vida frente a lo que significaba construir luchas y apostarle, digamos,
a que una universidad fuera posible para todos y todas, a que la educación fuera digna, gratuita, pública, autónoma para todos y todas. Estas cosas y más que todo las maneras de construir estas cosas con las voces de la gente desde la participación, dando la palabra, encontrándonos, reconociéndonos en entre distintos, parándonos para decir en esto estamos de acuerdo, esto es lo que queremos hacer, fue realmente lo que me enamoré y me quedé. Entonces, esta lógica de trabajar con los procesos y organizaciones ha sido, digamos, lo que más ha sido como la columna vertebral, digo yo, de mi historia de vida. Ujú. Eh, Estar con los procesos y organizaciones sociales, organizarme yo misma, movilizarme yo misma, construir propuestas de país yo misma. Y en medio de este recorrido también, digamos, he tenido la oportunidad de ser funcionaria pública. Yo creo que la transformación del Estado en Colombia es uno de los retos más grandes para cambiar el país, porque justamente quienes toman las decisiones, quienes definen los presupuestos, quienes los orientan, quienes los ejecutan, pues lamentablemente han sido parte de un mismo grupo pequeño, muy privilegiado durante más de 200 años y creo que justamente es parte de lo que hoy estamos intentando cambiar. Fui directora de seguridad de la Bogotá Humana y fui subdirectora de participación ahora en esta última administración y he aprendido muchísimo de lo que significa tomar decisiones desde lo público, de lo que significa priorizar y buscar hacerlo siempre con la gente. Entonces, digamos, ahí hay un pequeño resumen. He vivido en Bogotá todo Súper. 30 años acá y es una ciudad que quiero muchísimo de verdad y que me importa muchísimo, me importa mucho que las cosas en Bogotá puedan mejorar y cambiar y seguir dignificando un poco las formas de vida de la gente y las comunidades en esta ciudad. Qué importante eso, Donka. Me surge una pregunta. ¿Tus padres son colombianos? No, mis padres son búlgaros, mi padre ya falleció hace justamente 10 años este año, Sí. eh, mi madre vive acá ahora conmigo, en Bogotá también, pero son búlgaros ambos. Llegamos a este ¿Y país. cómo llegas? ¿Cómo llegas? O sea, me llama la atención cómo llegan, digamos, bueno, búlgaros y llegan aquí a Colombia. ¿Por qué? Llegamos porque en el año 93 mi papá era una persona que había estudiado en Cuba, que digamos conocía, tenía una pasión muy fuerte, realmente mi papá amaba muchísimo este continente Latinoamérica y lo conocía al dedillo, era de las personas que yo diría en Bulgaria de pronto que más conocía Latinoamérica y en medio de todos los cambios que hubo en el país en esa época, a mi papá lo designaron como encargado de negocios o embajador, digámoslo así, de Bulgaria en Colombia y pasó, digamos, de ser una persona que llegó aquí a recoger este mandato diplomático y así pues toda la familia llegamos en medio de una situación muy difícil en Bulgaria, una crisis muy fuerte, unas dificultades económicas muy fuertes que atravesaba el país y nuestra familia también. Y bueno, pues llegamos aquí y en medio de ese, mi papá era un apasionado de conocer, digamos, de viajar. Entonces cualquier momento que teníamos, nosotros salíamos a viajar aquí por Cundinamarca, a conocer las localidades de Bogotá, pasamos por muchas inocentadas, llegamos a lugares donde uno, digamos, no le recomendarían llegar, pero esta fue la manera también de conocer un poco la ciudad y el país en esos primeros años en Colombia. Luego mi papá se fue, el mandato de él se acabó, como cada 4 años cambian los Ujú. diplomáticos, pero pues un poco lo que yo les contaba, yo ya venía como en un proceso de decir, este país tiene cosas muy interesantes, me gusta, me apasiona, y bueno, decidí quedarme y pues entrando a la nacional ya consolidé esa todo. Chévere, chévere, me parece bastante llamativa esa historia, me parece incluso interesante, ¿no? Ver cómo logramos como país atraer, cómo logramos como país, a pesar de las dificultades, enamorar, si se quiere, cautivar de una u otra manera, me parece supremamente interesante. Donka, a raíz y alrededor de todo ese proceso, digamos, de tu experiencia política, de tu caminar político, es evidente que para las mujeres ha sido más complicado, allí hay unos techos de cristales, si se quiere, evidentes, que evitan la participación política de la mujer, pero digamos que paso a paso, a mí no me gusta decir poco a poco, pero sí paso a paso, se han logrado ganar ese espacio. ¿Cómo lo has vivido tú como mujer, como una mujer que está aspirando también a un cargo de elección popular? ¿Cómo lo has vivido tú? Bueno, lo primero es que a mí me encanta, digamos, haber construido un camino político que ha sido colectivo, que no ha estado basado en los procesos electorales, si bien creo hoy y soy una convencida y digamos desde hace ya varios años que las elecciones son un proceso fundamental, que las decisiones democráticas a través de las elecciones
son una vena estructural de la construcción, digamos, de la democracia, la política, el poder, el gobierno, la autoridad en un país y en un territorio en general. Yo soy una mujer que aprendí la política de otras maneras. Yo aprendí la política desde la movilización social, desde la organización social, desde la construcción de mandato popular. La aprendí caminando al lado de la gente, construyendo, escuchando, siempre diciendo no es solamente desde los espacios formales donde ocurre la política, hay un poder en el que, digamos, que reside en la gente, que reside en el pueblo, pues como dicen las teorías más clásicas políticas, pero que pocas veces se toman muy en serio. Yo crecí en esa tradición, y digamos, los primeros años y las primeras décadas de lo que yo caminé y construí y aprendí políticamente fue de esa manera, fue al lado de la organización y la movilización social. Luego, más o menos a partir del año 2000, iniciamos un proceso de construcción en torno a lo que se llamó en ese momento el Frente Social y Político. Me acordé hace unos días porque se cumplían 15 años de la muerte de Fals Borda y Carlos Gaviria fueron, digamos, de los estructuradores de ese espacio, el Frente Social y Político, que buscaba justamente después de 2 décadas de aniquilamiento del movimiento social y popular en este país de las izquierdas, ¿cierto? Decir, tenemos un espacio para juntar las expresiones populares y de movilización con lo que pueden ser las expresiones de construcción partidaria y mostrarle a este país que el movimiento social, la organización popular es opción de poder, no solamente es opción de oposición y no solamente es opción de protesta. Y esto fue para mí un paso, digamos, clarísimo. Y después de esto fui parte de quienes fundamos el Polo Democrático Alternativo, que en su momento fue como la expresión de articulación de todas las expresiones de izquierda y de movimiento social que había en este país desde el año 2006. Y luego hemos venido caminando, digamos, en distintas expresiones, siempre un poco estando en el polo en primer lugar, pero buscando espacios de convergencia, que creo que es otra cosa muy importante, buscar articular. Aquí en este país nadie solo ni sola va a lograr un cambio, necesitamos juntarnos, cogernos de la mano, reconocernos, también decirnos las cosas con las que no estamos de acuerdo entre nosotros y nosotras, pero básicamente aprender a caminar juntos y juntas para hacer movilización, para hacer organización, para hacer gobierno, para hacer representación política en el Senado, en la legislación, en las cámaras, en los consejos e hilatos en general, para, digamos, articular estas Ujú. maneras de hacer política y ser potencia de la vida como uno diría hoy, desde ahí. Ser mujer en ese proceso es difícil, muy difícil, ¿sabes? Porque hay unas partes, digamos, yo no soy madre, no tengo una familia, digamos, propia mía, y en ese sentido yo admiro mucho a las mujeres que además de estar en esto son madres, eh, pero digamos, solo el hecho de ser mujer ya te implica un tipo de cotidianidades distintas que muchas veces las mujeres cuidadoras, las mujeres con familia, las mujeres que dedican tiempo de organizar su casa, de que todo esté en orden, de ser responsables en su trabajo, de no tener aquí, digamos, en quién más soportarse económicamente. Y ser mujer en ese sentido es difícil en la política porque la política está hecha, digamos, para, en primer lugar, mayoritariamente para gente que no tiene otras ocupaciones. Y eso es bastante Ujú. injusto y nos golpea muy duro a las mujeres. Lo segundo es que hay que decirlo, y esto ha venido cambiando radicalmente en los últimos años y en las últimas décadas, gracias a las luchas y a las reivindicaciones como mujeres hemos hecho, pero sigue habiendo y ha sido mucho más fuerte antes, uno lo ha vivido durante mucho tiempo, seguramente, y es un poco esta objetivación eh, de la mujer como un tipo de objeto sexualizable o como un tipo de Mm. objeto, digamos, en ese sentido, y creo que eso pesa mucho en la política, ¿no? Y hace también que muchas de las mujeres que entran a la política, digamos, piensan que adquirir unas formas de relacionarse, unas formas de participar allí, de ser parte de los escenarios de la política, pues sí o sí tienen que pasar por eso. Y esto es algo que yo creo que ha venido cambiando un montón y que hemos logrado ir erradicando de las formas de la política. Y lo tercero, sin duda, pues sí ha habido momentos en los que la voz de las mujeres ha pesado menos. Yo creo que estamos buscando cambiar esto, estamos transformándolo y cada vez las voces nuestras pesan más y tenemos autoridad y se reconoce nuestro conocimiento y se reconoce que estamos de igual a igual, pero digamos, este ha sido un trasegar difícil, ¿no? Y yo creo que hay un reconocimiento a las organizaciones, a los procesos de mujeres, a las voces feministas, a las luchas y movilizaciones que desde ahí se han generado, a los procesos jurídicos que se llevan, a los procesos de transformación cultural. Todo esto va sumando,
¿cierto? Para que las mujeres podamos hacer la política igual. Todavía, yo la última vez que revisé estos datos, estábamos en el proceso previo, apenas el 18% de quienes son elegidas, por ejemplo, en consejos municipales en este país, somos mujeres, ¿no? Y esto sigue siendo, en esta época, pues, un golpe duro en términos de dato, por eso creo que hay que trabajar para transformarlo y ahí, digamos, fórmulas, por ejemplo, como las que se ha apostado de la paridad, de las listas que garanticen las entradas de las mujeres y demás, pues son pasitos que, como tú decías, no poco a poco, sino pasos agigantados, pero igual hay que seguirlo alimentando y mejorando los mecanismos, pero van ayudando a que esto se transforme. Qué importante eso, me parece supremamente importante. Creo que nos das un contexto bastante amplio. Te cuento que la gente va quedando muy contenta con lo que nos estás contando, porque te están empezando también a conocer bastante los que no te conocían, evidentemente. Pero entonces quisiera hablar un poquitico de las listas cerradas, porque eso es un mecanismo que, como tú lo acabas de mencionar, genera algún tipo de paridad alrededor de, digamos, de esa igualdad en términos políticos, pero también genera unos cuestionamientos grandes. La lista al pacto histórico, para las personas que no saben, en Bogotá, no estoy seguro si va a ser así en todas las ciudades, pero en Bogotá la lista, ¿sí es así? Sí. Exceptuando Nariño y algunos municipios del Cauca, en casi todas son cerradas. Casi todas son cerradas por ejemplo, en Bogotá va a ser así. La cabeza a la lista del pacto histórico, pues es la actual concejala Heidi Sánchez. Tú quedaste en séptimo lugar en la lista ubicada y demás, y digamos que esto genera evidentemente unos beneficios en cuanto a paridad entre hombres y mujeres, pero genera también unas controversias. La última experiencia de lista cerrada la tuvimos en el Congreso de las Repúblicas. Si bien es cierto, al final uno quiere apoyar el movimiento, uno quiere apoyar, digamos que lo que representan estas listas cerradas, tenemos la mala fortuna que allí, no sé por qué los procesos internos, tal vez al interior de los partidos y demás, no es tan riguroso y se terminan colando algunas personas que no representan esos ideales por los cuales uno vota. Entonces me gustaría que pudiéramos hablar un poquitico de esas listas cerradas. ¿Cómo las ves? ¿Cómo viste la conformación por parte del pacto histórico? Si tú las ves, digamos que beneficiosas a raíz de un proceso electoral, o qué opinión tienes alrededor de este tema. Eh, yo, mira, yo pienso que hay, mejor dicho, uno lo puede coger de largo, de ancho en la coyuntura, o a mí me gusta mucho siempre entrar como históricamente a analizar las cosas, porque creo que hay que analizar qué ocurre con el sistema político colombiano, ¿no? Y de qué manera los procesos electorales aquí se han convertido, como muy bien lo demuestran muchos estudios académicos, investigaciones periodísticas, gracias, digamos, a la manera como se ha construido la lucha en este país. Hay mucha gente que se ha dedicado realmente a entender esto y en efecto, las lógicas electorales que se han construido aquí, la manera como fue estructurado el sistema político fue hecho para que funcionara a través de las clientelas, ¿cierto? Para que hubiera sido una especie de círculo permanente entre quienes ocupan los lugares de la política elegidos por voto popular, quienes toman las decisiones de lo público, redireccionan los presupuestos, ejecutan los presupuestos y esto sigue y sigue dando vueltas y así lo ha dado. ¿Esto qué quiere decir? Que sí es una apuesta de transformación de la política, buscar mecanismos y buscar formas de expresar la política que hagan énfasis en el proyecto político, en la propuesta, en lo que se busca generar eh, para cambiarse frente al sistema económico, frente al sistema político, frente al sistema judicial, frente a todo lo que implica un país, ¿cierto? Entonces, ¿cómo haces para en un esquema de participación política que está definido por las votaciones democráticas, ¿cierto? Mm, pero que históricamente ha tenido unas determinantes ligadas al clientelismo, ¿cómo haces para tratar de romper ese vínculo perverso y poner el peso en el proyecto político, pero también poner el peso en la lógica colectiva más que solamente en la lógica individual? Para ello, las listas cerradas seguramente son un mecanismo muy interesante, pero ese Ujú. mecanismo tiene que consolidarse como todo en la vida a través de un proceso histórico, ¿cierto? A través de un andar, a través de un posicionarse. Y eso quiere decir que a lo largo de ese proceso de caminar, de posicionarse, pues va a haber dificultades. Entonces, ¿qué tipo de dificultades tienen las listas cerradas? Tienen las dificultades de que
internamente son difíciles de configurar. ¿A partir de qué criterios los haces? ¿A partir de qué formas las consolidas? ¿A quién le das el primer lugar, el segundo, el tercero y a quién le das el 45? Esas decisiones tienen que a su vez también permearse de democracia en el caso, y eso es algo que también hay que aprender a hacer. ¿Por qué? En este caso del pacto histórico, no solo en Bogotá, sino en todo el país, el pacto histórico es una coalición que dependiendo de la región oscila entre 8 partidos y 11 partidos y movimientos políticos distintos. ¿Esto qué quiere decir? Que para llegar a estos acuerdos hay que poner de acuerdo, perdón la redundancia, a todas esas estructuras y a todas esas organizaciones. Pero además cada una de ellas es una realidad política distinta. Por ejemplo, el Polo Democrático, que es mi partido, es un partido en el que habemos más o menos, en el que tenemos 8 o 9 tendencias distintas, todas parte de la izquierda, pero con distintas expresiones, cada una sí es una organización política, un movimiento político, digamos, distinto, pero confluimos en torno al ideario de unidad y en torno a la lógica de construcción organizativa del Polo. El Polo es un partido muy democrático hacia su interior. Ujú, Cada 2 años hace un congreso interno para el cual se eligen 550 delegados a nivel nacional por voto popular, ¿cierto? Se lanzan elecciones y cualquier ciudadano se acerca, se identifica como, digamos, como ciudadano, dice yo quiero participar en las elecciones del Polo y puede votar. ¿Esto qué quiere decir? Que esos 550 delegados y delegados son personas que pasan por un ejercicio democrático electoral ya inicial, interno, lo que uno diría son las preprimarias, uno podría decir en otros esquemas. No todos los partidos y movimientos políticos que participan del pacto histórico tienen ese mismo funcionamiento, ¿cierto? ujú, Otros tienen más lógica de movimiento social. Por ejemplo, Soy Porque Somos, que es el movimiento, digamos, que ha sido construido de base principalmente de procesos afrocolombianos y que llevó a la vicepresidenta en su momento a, digamos, a que la vicepresidenta fuera la vicepresidenta ganando el segundo lugar en la consulta presidencial ujú. en esa etapa, digamos, con el presidente actual Gustavo Petro. Es otra lógica, allí hay una lógica más asamblearia, más de construcción desde la base, más de procesos sociales articulados expresándose políticamente. La Colombia Humana tiene otra manera de organizarse que planteó unas consultas internas que realizaron en varias regiones del país. Maíz es otra realidad que conjuga, ¿cierto?, a más o menos 8 o 10 pueblos indígenas distintos con regionales inmensas de este país, articulada al movimiento social de la UNIC. Entonces, lo que veo es cada uno de estos procesos tiene una realidad distinta. Lo primero que definimos como pacto fue decir que cada proceso que integra el pacto tome unas definiciones internas primero y luego se colocan Cada sobre partido decidió cómo, cada cómo organizaba. con sus propias reglas, ¿cierto? ¿Quiénes eran las personas que lo representarían? Ahora vuelvo y digo, las listas cerradas, intentamos que hubiese una consulta interna, no todo el mundo estuvo de acuerdo, o sea, una consulta que permitiera que previamente hombres y mujeres en igualdad, ¿cierto? Ujú. Éramos quienes podían llegar en los primeros lugares y es si será a través de un proceso de consulta por votación también abierta. No se pudo consolidar, los tiempos tampoco jugaron a favor, pero lo que voy es, aquí esto es un tejido, ¿cierto? Y entonces por eso es muy importante que en un tejido podamos construir la confianza, podamos construir los diálogos, tengamos más tiempo para acordar las reglas, pero ese Ujú. tejido está inmerso en un sistema político que al mismo tiempo tiene otras reglas de juego muy perversas, ¿cierto? Y muy complicadas. Entonces tenemos que al mismo tiempo estar tejiendo aquí, estar construyendo aquí entre nosotros, entendiéndonos mejor, construyendo unas reglas de juego que sentimos que son justas, perdón, para todas y todos. Y por el otro lado tenemos un sistema político que debemos también escoger las mejores estrategias para poderlo, digamos, poder entrar de la mejor manera y transformarlo desde adentro. Entonces es un juego en distintos niveles que pues, creo que lo más importante es con coherencia, con claridades y poco entre nosotros, con mucho diálogo, tratarlo de hacer. Así es, así es. Bueno, importante lo que nos aclaras, Donca. Sí, efectivamente, las personas nos están diciendo tembló. Este sí no lo sentí, pero sí volvió a temblar. Por fortuna no sentí este. ¿Este no lo sentiste? No. No, no lo sentí, si no hubiera salido aquí corriendo. Hoy lo sentí Parece durísimo. ser, parece ser que ya se calmó, pero recomendación, duerman hoy en pijama. Bueno, Donca, quería hacerte otra pregunta para entrar un poquitico a lo que tú le vas a proponer a Bogotá, lo que tú tienes como pensado en caso de resultar electa como concejala de la ciudad de Bogotá.
pero para eso creo pertinente hacer un análisis inicial de cómo está la ciudad actualmente bajo la administración de Claudia López. La administración de Claudia López, en términos, y las encuestas así lo reflejan, y digamos que en términos también de percepción, es que se rajó, o sea, que no le fue nada bien. Tú acabas de decir algo que me llama la atención, que no lo tenía presente, y es que trabajaste en la Colombia Humana, pero también trabajaste en la administración de Claudia López, ¿cierto? Entonces, hacer como ese análisis, ¿cómo estás viendo la ciudad en este momento, en las materias que a ti, digamos, que tú consideras importantes, en las materias que tú consideras como más fuertes en la ciudad y en las cuales tendríamos que avanzar? Mira, yo creo que lo primero es decir eso, digamos, yo trabajé en la administración de la Bogotá Humana, fui directora de seguridad y en esa administración fui subdirectora de participación hasta hace casi ya año y medio, año, bueno, hace ya un rato. Eh, yo pienso que esta administración pues tuvo un momento muy difícil con la pandemia, sin duda. Creo que esta administración inició con una lógica de convergencia bastante interesante en la cual si tú lees apartados grandes del plan de desarrollo vas a encontrar que, digamos, había una diversidad y una convergencia de ideas, de visiones de ciudad bastante plural. Creo que se fueron atravesando unas etapas de mucha dificultad con la pandemia, con el momento de la pandemia, que creo que nadie puede decir que estuvo preparado para ese momento y nadie nos puede decir Ujú, yo sí tuve la fórmula perfecta, o sea, creo que fue un choque para toda la sociedad y en medio de ese choque, pues quienes tenían la tarea de estar en un gobierno, de gobernar, pues tenían que tomar decisiones sin duda sabiendo que no todas iban a ser acertadas y no todas iban a ser correctas y no todas iban a salir de la mejor manera. Luego siento que se tomó un poco una opción de ir cerrando, ¿cierto? Se plantearon muchos elementos muy interesantes en términos de participación, en términos del tema de la mujer y el cuidado. Yo creo que lo que hoy tenemos con manzanas de cuidado, si bien necesita ampliación, profundización, seguramente un enfoque más cercano para que las mujeres que lo requieren lo puedan decir de qué manera piensan que hay que mejorarlo, cuáles son los aspectos que no necesariamente reciben bien de lo que es este planteamiento sin duda es un avance muy importante. Creo que se sostuvieron avances en términos de educación. Creo que hay temas, digamos, y ahí empiezan a haber temas que uno piensa que de pronto cerraron un poco más la brecha en términos de decisión política, ¿cierto? Creo que en términos de seguridad, y esto yo lo he dicho siempre, no hubo la posibilidad de arriesgarse para apostarle a un modelo, ese gato está divino, a un modelo de seguridad humana que yo creo que las ciudades lo vienen pidiendo a gritos hace mucho. Y esto no lo digo como una consigna, ¿cierto? No es como yo trabajé en la Bogotá Humana o como la consigna de Petro es lo humano, entonces la seguridad humana, sino en general yo creo que es, así como es evidente que es un fracaso la guerra contra las drogas en su versión ujú. digamos, ochentera, noventera y hasta hoy, también es evidente que es un fracaso los modelos de seguridad represiva, los modelos de seguridad autoritaria, centradas en el rol único y verdadero de la policía. Y esto todos los países del mundo lo están reflexionando, aprendiendo y aplicando. No es una consigna ideológica como muchas veces nos dicen, pero siento que faltó un poco gallardía si se quiere para, digamos, apostarle a desarrollar estrategias mucho más decididas en ese sentido. Creo que los temas de participación empezaron con mucho ímpetu y luego fueron reduciéndose también en medio también del afán de tener que ejecutar y de tener que desplegar ciertos temas. Entonces creo que hay un balance difícil pero también creo que hay unos acumulados que quedan de la ciudad, por ejemplo, insisto, en los temas de cuidado. Yo creo que hay otros temas que quedan absolutamente inacabados, ¿no? La discusión del metro y la movilidad. El plan de ordenamiento territorial deja sobre la mesa una serie de decisiones bastante complejas que, por ejemplo, en términos de protección de moradores, en términos de, digamos, de lo que llamábamos en la Bogotá humana la revitalización, de las ciudades, del crecimiento vertical, la densificación, dejan como unos bocados abiertos, pero sin mayor desarrollo, y esos bocados van a entrar a ser un Ujú. campo de disputa muy amplio en lo que viene, ¿cierto? Por eso yo creo que en muchas cosas hay que dedicarse realmente a pensar en cómo vamos a ganar, y ahí sí lo digo yo desde donde yo estoy parada, desde una perspectiva izquierda, desde una perspectiva que priorice a la gente, desde una perspectiva que busque solucionar de verdad los problemas que la gente vive en esta ciudad, cómo vamos a ganar esas disputas en lo que viene, ¿cierto? Es lo que yo Perfecto. debe ser la prioridad política. Sí,
Si yo te dijera, para que me lo contestes súper rápido, calificación de la administración de Claudia de 1 a 5, ¿qué calificación le darías? Solo con la calificación. Tú que fuiste ya docente. Yo creo que un 3.5. Ok, ok, bien, bien. Eso es importante para que la gente lo tenga presente. Donka, y digamos tus bases, tus pilares de cara, de cara a un posible, digamos, cuando termines electa, que es la aspiración que tú tienes actualmente. ¿Qué puede esperar el bogotano de ti? ¿Qué podemos esperar nosotros los bogotanos de Donka en el Consejo de Bogotá? Yo creo que lo primero que podemos esperar, digamos, o más bien sería como la continuidad de lo que ha sido mi camino político y nuestro camino político. Yo comparto un proyecto colectivo, es que las decisiones sobre la gente y sobre la ciudad no se tomen sin la gente. Yo creo que eso es lo principal. Esto uno no lo puede garantizar desde el Consejo en el sentido de que no es el Consejo quien gobierna, pero el Consejo sí puede generar normatividad, cierto, acuerdos distritales, hacer control político y hacer gestión, acercar a los diversos actores para ayudar a que este diálogo fluya, amiga. Cuando tanto en mi espacio de director de seguridad como en los temas de participación, eh, hicimos dos proyectos muy interesantes. Uno, Territorios de Paz, y segundo, Pactando. Ambos son proyectos que buscaban identificar lugares de conflictividad de la ciudad, tanto locales, muy locales, como de escala más intermedia y general distrital, para buscar generar diálogos, comprensiones colectivas de lo que eran las causas y fondos centrales de esas problemáticas, y buscar construir participativamente planes de intervención sobre los cuales participaran distintas instituciones junto con la gente. Yo creo que ese tipo de modelos de trabajo, ese tipo de modelos que es obviamente es una escala de aquí a acá, pero digamos, si uno mira lo que hace hoy el presidente Petro con los gobiernos de proximidad en las regiones, se trata de esto, de estar donde la gente está, entender con la gente el problema, tener a todo el gobierno es quien debe servir a la gente, sentar al gobierno, distintas versiones, ministerios, instituciones descentralizadas y demás, a que escuchen, a que comprendan con la gente dónde están los problemas y que busquen de manera articulada soluciones. Yo creo que esos modelos de gobierno son claves y conmigo pueden contar que tanto desde todas mis funciones en el Consejo voy a ayudar a que esos modelos de gobierno existan y que la voz de la gente se haga valer en las decisiones de la ciudad. Lo segundo, pues sin duda, como lo decía ahora, para mí los temas tanto de seguridad como de ordenamiento territorial, de sistemas de abastecimiento y alimentación de la ciudad, de fortalecimiento de empresas públicas. Yo creo que las finanzas públicas de la ciudad están absolutamente descuidadas y creo que ahí sí la Bogotá Humana demostró que apostarle a las empresas públicas vale la pena y le sirve muchísimo a la ciudad para mejorar los otros programas más sociales, más de integración que hay que hacer. Entonces, conmigo pueden contar, digamos, en la defensa de este tipo de causas y siempre contar con un oído y con una posibilidad de articular diálogo para buscar las soluciones. Ok, importante, importante de cara a lo que pueden esperar con Donca en el Consejo de Bogotá. Donca, se nos va agotando el tiempo, pero me gustaría que la gente conociera, ya tenemos la experiencia del presidente Gustavo Petro, tenemos la experiencia de cómo es gobernar en el caso del presidente, si en el Congreso de la República. Tenemos la experiencia de que termina en muchos casos, casi que la mayoría, siendo más importante el Congreso o en este caso los consejos de las distintas ciudades. Entonces me gustaría que tú le explicaras a la gente por qué es necesario salir a votar en octubre, también por los candidatos al Consejo o las listas al Consejo que ellos consideren. Mira, yo creo que es fundamental, en la Bogotá Humana lo vivimos y es que, digamos, los concejales y concejalas que en ese momento teníamos, pues no alcanzaba a generar la fuerza suficiente para presionar las transformaciones que el programa de la Bogotá Humana quería hacer. Y esto le ha pasado también a otras administraciones de izquierda, ¿cierto? Eh, el máximo número de concejales que cualquier bancada ha tenido en el Consejo de Bogotá ha sido de 12, y yo creo que nosotros, parte de lo que buscamos y nosotras es romper ese techo, ¿cierto? Y garantizar una bancada más amplia que le permita a Gustavo Bolívar una gobernabilidad, pero no esta gobernabilidad de la negociación, la transacción, sino una gobernabilidad justamente basada en la convicción de un proyecto de ciudad y unas
de unas medidas que hay que tomar, de unos planes que hay que implementar, que están construidos con la gente. Eso es lo primero, pero también las representaciones políticas cumplen un rol de vocerías políticas más que solo de representaciones, vuelvo y digo, de buscar generar esta cercanía con la gente, de ayudar a que fluya hacia la administración, ¿cierto? Una serie de percepciones, visiones, propuestas, mandatos, y eso también hay que ayudarlo a hacer, porque un concejal o un edil o una edilesa no son personas que deberían quedar desconectadas, ¿no? Lamentablemente en el modelo clásico liberal de la representación, pues tenemos una versión en la cual quien está en el puesto de representación queda desconectado de la gente y debe ser todo lo contrario, es donde más integrada debes estar a la gente para, digamos, poder ayudar a generar esas mediaciones y esas conexiones entre los distintos niveles de lo que significa la construcción de lo público y de lo que significa la construcción de la política integralmente. Entonces, sí, estamos apostándole a una lista que saque un número mucho más alto de concejales, ¿cierto? Romper este techo y permitir que Gustavo Bolívar pueda tener una bancada que le ayude no a imponer, sino a justamente desarrollar estos programas que muchas veces quienes están estancados en el poder hace décadas y décadas y en los intereses económicos, pues, digamos, se niegan a soltar y todo lo vuelven una transacción. Yo creo que es parte de la transformación política que buscamos hacer. Importante. Gustavo Bolívar nos decía en la entrevista que tuvimos esta semana con él, y se lo he escuchado en otros espacios, y digamos que eso también representa la coherencia de Gustavo Bolívar, que él, si llega a ser elegido como alcalde de Bogotá, va a gobernar con el consejo que esté, que él no va a transar absolutamente nada, que él prefiere gobernar así y no transar, o sea, no venderse, como él lo dice literalmente. Entonces, importante conocer lo que nos está diciendo Donca, porque es importante tener concejales y concejalas que apoyen al candidato a la alcaldía que uno también está apoyando. Donca, te quería agradecer por este tiempo, me parece importante. Yo creo, yo estaba pensando, organizando la entrevista contigo y demás, esta conversación, que no es una entrevista, creo que es más una conversación, abrir espacios para incluso el debate de los concejales, poder invitar personas de otros espacios, entonces seguramente vamos a tener, voy a tratar de organizar un espacio pequeño aquí mismo en el canal, de manera virtual y demás, para poder generar un debate con otros concejales de distintas orillas políticas que me parece sano frente al debate, y no me queda nada más que agradecerte por venir a estos espacios, por también tenerlos en cuenta, y bueno, si terminas electa como concejala de la ciudad de Bogotá, te espero acá, porque estos espacios alternativos fueron creados principalmente para acercar a las personas que ocupan cargos públicos de elección popular a la gente. Entonces, te agradezco un montón por haber aceptado la invitación. No, a ti muchísimas gracias, Daniel, por generar estos espacios y claro que sí, cuenta conmigo y también con las demás personas que estamos en el proyecto del pacto para los debates que consideres necesarios y los diálogos, que es donde creo que uno puede realmente confrontar y contar bien las cosas y construir esa comprensión mutua tan necesaria en nuestro país. Entonces te lo agradezco muchísimo y a todos y a todas muchas gracias por estar aquí, por compartir y por conocer, digamos, estas propuestas. Las redes están abiertas con @donca_at y en Facebook Don Catanazova para que puedan generar las propuestas, críticas, sugerencias, digamos lo que consideren pertinente de cara a este ejercicio electoral en el que estamos y a lo que queremos hacer desde el Consejo. Entonces, muchas gracias y buenas noches. Bueno, ahí está, ahí dejé la arroba de Donka en Twitter por si quieren seguirla y demás. Un abrazo enorme a todos los que se conectaron, conversaciones que he tratado de generar en el canal para acercar a los candidatos. A todos ustedes, no olviden suscribirse, activen la campanita, denle like al video y nos estamos viendo en otra